Los archivos de la luz. ¿Qué son los archivos de la luz? También lo llaman la maga de los cielos, el libro de la vida. Los hermanos de Oriente lo llaman los archivos acásicos. Y comenzaré con unas palabras del Divino Maestro que en llave de oro nos da a entender el valor de estos archivos. Y dice así: las páginas de vuestros libros, a través de las cuales me manifiesto de nuevo a los hombres, con los vívidos reflejos de la más pura realidad que es posible recoger de los archivos de la eterna luz, representan un esfuerzo final por tender hacia las almas que aún pueden ser salvadas un puente de oro para llegar a Dios, con la ofrenda santa del arrepentimiento y del amor, principio ineludible de toda regeneración y progreso. Leemos en Orígenes cómo los coptas del Nilo daban mucha importancia al archivo de las edades para conocer la verdad de todo el pasado y de las vidas de cada una de las almas que llegaban a Negadá. El archivero, encargado de ordenar y escribir todo lo concerniente a cada alma, era de vital importancia, y esto es un reflejo de lo que sucede en la luz, donde también allí los arcángeles encargados de custodiar todo lo que sucede queda grabado y ordenado. La obra que con tanto amor leemos, Oca, Moisés, Arpas, Cumbres y Llanuras, nos cuenta que ha salido de los archivos de la luz por la intervención del maestro Hilarión en el plano espiritual y por Josefa Rosalía Luque en el plano material. Y nos cuentan que Josefa Rosalía Luque remontaba los planos terrestres hasta posarse en la morada de los elegidos por la eterna ley para descorrer los velos de los archivos de la luz, donde está grabada con calcos a fuego la evolución de cada partícula de chispa divina encarnada del gran todo universal. ¿Qué veía en su mente iluminada? Formidable apocalipsis al descorrer un arcángel ante ella el velo de desposada de la maga invisible de los cielos y dejar al descubierto las glorias, triunfos, abnegaciones, sufrimientos y esplendores de la muerte de los amantes del amor y la justicia por un ideal de liberación humanas. Solo almas puras y con una intención de ayuda desinteresada pueden penetrar en ellos, con el permiso de los seres de la luz encargados. Nos enseña también que todo es energía, vibrando en diferentes frecuencias, y que nuestros pensamientos, palabras y acciones emiten una vibración que queda impregnada en la luz increada, tal vez para cuando sea necesario poderlos consultar. Por ejemplo, vemos en Orígenes, en diferentes capítulos, cómo los sensitivos capacitados en la mansión de la sombra y en los momentos necesarios podían leer el pasado y el futuro de los seres que llegaban a Negadá, cargados de dolor por las experiencias que tuvieron que vivir. Tenemos el caso de Joevan, Aldis, Boindra, etc. La obra está llena de estos ejemplos. En Arpas, en un viaje que realizaba el maestro Yasua con su maestro Melquisedec a Siria, mientras recopilaban todos los archivos guardados en ese santuario, Yasua comentaba: paréceme que algún día todos estos archivos desaparecerán por la ignorancia de los hombres, pero siempre quedan los archivos de la luz. En el capítulo Los archivos de la luz en Moisés, nos dice muy claramente lo que el subconsciente guarda, que hay otra realidad que aquí no vemos mientras estamos encarnados, en el olvido de lo que realmente somos, y cómo algunas inteligencias logran despertarnos aún sin que ellos sean conscientes.
Y cito el texto. Tiene la eterna ley aptitudes y capacidades de maga divina, de primer orden, y tan admirablemente maneja los millones y millones de hilos invisibles con que se anudan las almas unas a otras en el interminable correr de los siglos, que llegan épocas, años y días en que esos hilos se acercan, se cruzan, se enredan unos a otros, hasta formar una red en la cual todos los nudillos se ajustan y responden a un pensamiento, a una idea, que se ha gestado mucho más arriba y más lejos de ellos, pero que existe en realidad y verdad, como existimos todos en el infinito ilimitado y desconocido por las humanidades de mundos nuevos que viven en desesperados y desesperantes ensayos de sistemas, de teorías, sugerencias, de hipótesis, que van sucediéndose como los siglos y como las olas del mar, hasta que algún ser más audaz y lúcido en las percepciones de las inspiraciones superiores se decide a llevar al terreno práctico lo que le parece a las muchedumbres como loca alucinación. Cuando la princesa Timetis leía el texto de la carta de su hermanastra Terebín, algo despertó en su subconsciente, y también la presencia de Estrella, la esposa de Moisés. Simplemente con su presencia, tanto Moisés como su madre, almas muy sensitivas y despiertas, pudieron percibir el mensaje subconsciente que ambas transmitían. El velo que oculta la verdad se descorrió y pudieron comprender muchas cosas. Al final de la lectura de la carta de su hermanastra Terebín, Moisés y su madre tuvieron las mismas vivencias que Timetis no acababa de comprender. Entonces Moisés lo interpretaba. Su tío Jetro fue Anec-Atón en otras encarnaciones, y también fue Isaac, el hijo que Abraham debía sacrificar. Estrella, mi esposa, que hoy ignora todo, fue en lejanas edades un gran amor de mi hermano a Elohim, y la puso a mi lado como instrumento que ata y anuda los hilos de las vidas y los hechos buenos y malos realizados en edades pretéritas y futuras por individuos, pueblos y países que en esta vida mía colaboren en mi obra o sean tropezadero que las estorbe. Terebí fue salvada de la muerte por el tío Jetro, conocedor del espíritu que venía en ella. Estrella es una hija adoptiva que el tío Jetro en el sueño atrajo porque conocía también qué espíritu venía en ella. El tío Jetro tiene grabado a fuego sobre mármol este pensamiento que sostendrá sobre todas sus vidas futuras, como maestro, profeta y guía de las almas. Seres todos de esta tierra, con vosotros hablo. La voz eterna dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y cuando Moisés ya al final de su vida subió al monte Nebo, donde solía mantener comunión con la divinidad, tuvo su última visión premonitoria de que su gran obra sería falseada y adulterada, y sus escritos declarados apócrifos, por los que se creen legisladores y conductores de humanidades, y lleno de justa y santa indignación, pronunció sus finales palabras. El pueblo de Israel es de dura cerviz, y la ley les esparcirá como polvo hacia todos los vientos de la tierra. Tuvo el dolor de ver en el lejano futuro ese tremendo final de siglo, en que 2/3 partes de esta humanidad serían apartadas de la grey de Cristo por su dura cerviz y negación completa a la divina ley. Después de la lectura de estas cartas, cuando todo pasó,
La princesa Timetis, con los ojos cristalizados sin llanto, se acercó a su hijo y tomando de las manos dijo: «Hijo mío, ¿cuánto nos falta por andar en este largo camino? No sé si tengo valor. Lo tendrás, madre, y yo lo tendré también. ¿Acaso podemos ni pensar en negar complacencia al eterno dueño?» Esta conversación de madre e hijo encierra un gran conocimiento. Es posible que muchos de nosotros no seamos conscientes de lo que realmente desencadenamos, pues tal como dice la sabiduría divina, más allá de esta realidad existe otra verdad que es más real que esta y que tarde o temprano se nos va a manifestar. Las inteligencias puras que traen mucha luz y también las que tienen influencias astrológicas determinadas, sin ser conscientes, a veces despiertan el subconsciente de las personas con las que conviven. Dicen o hacen cosas o emiten una vibración que solo con sus palabras o su actitud no pueden evitar despertar el subconsciente de los demás. Cada vez que el maestro tomaba un cuerpo físico, su vibración, su luz, era tan potente que nadie quedaba ignorante a lo que emitía. Movía las conciencias y despertaba a mucha gente solo con su actitud amorosa, su comportamiento, sus palabras. Y después de tener muy claro este conocimiento, es muy cierto que nunca debemos juzgar a nadie, pues no sabemos realmente por qué algunas personas se cruzan en nuestro camino y nos traen cambios inesperados. Parece que mientras no tengamos desarrolladas las capacidades espirituales para poder ver con claridad más allá de esta realidad, aquello que llamamos el subconsciente y el yo superior mantienen ocultos para nosotros las grandes verdades, al menos temporalmente. Entiendo que este mundo es en realidad un mundo de apariencias externas y a menos que sepamos interiorizar sin temor, estaremos ciegos ante la verdad que se nos oculta y solo por la pureza y el amor desinteresado, la humildad y la entrega a la voluntad divina, podremos acceder a esos archivos de la luz con el propósito de procurar el bien a los demás o, tal vez, ver con claridad lo que nos ayude en nuestro camino. Tenemos en la obra a un ser muy evolucionado, por ejemplo, es Bercia la druidesa, que podía leer estos archivos a través del fuego. Su consciencia podía situarse a un nivel muy alto y ver con claridad los acontecimientos futuros, lo que les iba a ocurrir al maestro. Por ejemplo, lo que le iba a ocurrir a Yashua, vio que iba a morir en la cruz. También hay personas que en situaciones muy difíciles elevan su pensamiento a la conciencia divina y pueden ver el futuro, porque para la divinidad nada está oculto, puesto que el tiempo no existe en el plano espiritual, y acontecimientos futuros se pueden ver como en imágenes, como si fuera una película, y después de un tiempo suceden. Este hecho considero que se da en almas que ya tienen un nivel espiritual elevado y pueden acceder a ese nivel de conciencia para poder ver por un instante el futuro. Los archivos de la luz son verdaderamente uno de los secretos del Padre, un regalo que nos espera cuando sea su momento. Tal vez, al dejar la materia, podremos ver nuestra vida y sea esa la manera de entender mejor. Y tal vez, cuando estemos preparados, podamos leer todas nuestras vidas pasadas. En Orígenes, en la mansión de la sombra, como ya he dicho, estaban muy preparados para poder esclarecer los acontecimientos que necesitaban y cambiar la vida de las almas que llegaban.
pero tenían una gran preparación, incluso con riesgo de su vida, si alguien distorsionaba la energía del lugar. Algunos cobras que tenían muy desarrolladas estas capacidades espirituales podían leer en las personas que conocían muy claramente sus intenciones, su pasado, su futuro. El maestro podía leer los archivos con facilidad y comprendía el porqué del sufrimiento de algunas personas y cómo las almas que estaban cerca de él en sus encarnaciones venían con un propósito de redimir vidas pasadas. Es el caso del pangrave Aldis, cuando le dice a su nieto Abel: después de leer en los archivos mis vidas pasadas y ver que no fui una buena persona y que hice tanto daño, ¿cómo es posible que yo merezca este honor de estar al lado de un ser tan puro y ser tu abuelo? Y Abel se sonreía. No fue casualidad. La eterna ley tiene su manera de revivir las almas y acercarlas a la luz, haciendo un servicio desinteresado para redimirlas. También tenemos el caso de Caíno, que siendo un ser tan egoísta y ambicioso de poder, siempre estuvo al lado del maestro, dándosele la oportunidad de redimirse, aunque al parecer no lo consiguió en su última vida con Yahshua, pues fue Anán el que dictó su sentencia de muerte. ¿Qué podemos decir más de este regalo que el Creador nos ha dado? Que nada está oculto, que tarde o temprano todo acaba por descubrirse, que no podemos engañar a nadie, ni a nosotros mismos, que teniendo ya estos conocimientos espirituales, es de vital importancia ser transparentes en todo, tal como es Cristo, luz purísima, amor, belleza, ser siempre impecables y vivir de acuerdo a la voluntad del Altísimo, a sus leyes inmutables y eternas, porque es el único camino para nuestro desarrollo y evolución espiritual. Cuando hablamos de luz, hablamos de verdad. Entonces, ¿qué verdad estamos viviendo en la materia? ¿Tal vez una verdad a medias? Solo cuando despertamos conciencia y vivimos en la conciencia crística, que es luz, o sea, verdad, amor, como he dicho, podemos decir que estamos viviendo la realidad. De esta manera, viviendo en la conciencia, no tendremos sorpresas cuando leamos los archivos de la luz después de dejar la materia. Ese es mi punto de vista. Tener este conocimiento que la sabiduría divina nos ha regalado es una ventaja que no todo el mundo conoce, y aprovechar esta verdad es un atajo para vivir en la luz. En la medida que vamos evolucionando, practicando las enseñanzas de Cristo, la purificación del ego, la meditación, la alimentación sana y consciente, el conocimiento profundo de sí mismo, nos vamos sensibilizando, sutilizando y nos vamos preparando para despertar los dones espirituales. Somos responsables del libro de nuestra vida, porque con cada pensamiento, palabras y acciones estamos grabando la verdad que no podemos ocultar. Y esto me lleva a la importancia que tiene el vivir en consciencia. Si la consciencia crística quiere expresarse a través de esta personalidad, démosle esa oportunidad. Solo es entregarse a la voluntad divina, más allá de nuestra naturaleza inferior, porque viviendo en esa consciencia estaremos escribiendo nuestro libro de la vida de una manera muy diferente. Con amor y conciencia, eso es todo. Muchas gracias. Podría haber un poquito más sobre lo que es el subconsciente, pero lo voy a decir aquí ahora.
lo que yo entiendo, lo que yo he estudiado, lo que he practicado, es que existen tres niveles de conciencia, ¿no? La autoconsciencia, el subconsciente y la supraconsciencia. Y el subconsciente, hay dos tipos de subconsciente, el subconsciente personal y el subconsciente universal. En el subconsciente personal vamos acumulando y guardando todo lo que no podemos enfrentar, los miedos, los traumas, todo eso. Pero el subconsciente universal es donde todo queda grabado a nivel mundial y donde unos nos afectamos a otros. Y esto me lleva a una cosa muy importante que se llama la masa crítica. No sé si lo habéis conocido. Cuando un 10% de la humanidad cambia a una vibración muy superior y hace cosas diferentes, le afecta positivamente al 90% de la humanidad. Y, por ejemplo, ahora somos 8.000 millones de almas encarnadas, ¿no? Aproximadamente. Si el 10% de esos 8.000 millones lográsemos vivir en armonía, en amor, siguiendo las leyes del Padre y haciendo cosas completamente diferentes como es amar, abrazar, regalar, donar, ser generosos, perdonar constantemente, vivir una realidad muy diferente como la que vivía nuestro maestro, le afecta al 90% y empiezan a hacer lo mismo. Lo que yo me pregunto es que no llegamos a ese 10%. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.